Nosotros les vamos a hablar sobre las luxaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente, ¿qué es una luxación? La luxación es cuando los huesos que forman una articulación se separan completamente. Mientras por otro lado, que cuando los huesos están parcialmente eh, fuera de su posición o no separados completamente, a eso se le llama subluxación. La mayoría de las luxaciones son el resultado de lesiones agudas o el uso excesivo de estas. Cuando una articulación, eh, cuando se inmoviliza una articulación, esta puede volverse rígida y los músculos pueden atrofiarse o acortarse. La zona de la lesión normalmente puede doler, puede hincharse, puede estar contundida, distorsionada o fuera de su posición. Muchas de las luxaciones no causan problemas de larga duración, pero algunas pueden romper o debilitar los ligamentos y tendones que estabilizan la articulación. Las luxaciones generalmente afectan una extremidad, pero puede ocurrir en otras partes del cuerpo como la mandíbula, el cuello o la columna vertebral. El pronóstico del tratamiento de las luxaciones varía según su ubicación y su gravedad. A menudo una articulación luxada permanece luxada hasta que el médico la vuelve a colocar en su lugar o la gran mayoría de los casos vuelve a su posición natural. Siguiente diapositiva. Bueno, las complicaciones. En esas tenemos varias, como ser la fractura. En esto, los músculos lesionados se hinchan tanto que esto ocasiona que se reduzcan o obstruyan los suministros de sangre hacia el miembro lesionado. Otras de las complicaciones son las lesiones de los vasos sanguíneos. Esto se produce durante las primeras horas o días después de la lesión. Una luxación de cadera o rodilla puede interrumpir el flujo de sangre a la pierna, ya que en la luxación de cadera se produce un estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan el extremo superior del fémur y como resultado esta parte del fémur no recibe suficiente sangre. Otra de las complicaciones es la hemorragia. En esta, las luxaciones graves o traumáticas pueden dañar los tejidos que las rodean y causar hemorragias internas. Un hueso luxado puede perforar la piel y esto puede provocar una hemorragia externa. La lesión neurológica. Este es un aplastamiento que provoca una lesión más importante que una contusión. Estas lesiones suelen curarse por sí mismas a lo largo de las semanas. Siguiente diapositiva. Tenemos otras complicaciones como ser las infecciones y los problemas articulares. Las infecciones suelen producirse cuando una fractura se desgarra en la piel, la piel se infecta y puede propagarse al hueso. Problemas articulares. Una luxación daña el cartílago de los extremos de los huesos de la articulación. Normalmente ese tejido de protección liso y resistente permite que las articulaciones se muevan sin problema. El cartílago lesionado suele cicatrizar, lo que produce artrosis y que a su vez provoca rigidez en las articulaciones y limita su rango de movimiento. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy buenos días.
Continuando con la presentación, vamos a hablar acerca del diagnóstico, que en este caso se debe hacer una evaluación médica, como por ejemplo radiografías para identificar las fracturas y a veces resonancia magnética, nuclear o tomografías computarizadas. Al presentar al paciente una luxación brusca, se debe llevar al servicio de urgencias, a menudo en ambulancia. Los casos de urgencia pueden ser resultados de un accidente que sufre varias lesiones, inestabilidad de la articulación lesionada. Para eso también se debe hacer lo que es la descripción de la lesión, que dice que saber cómo tuvo lugar la lesión puede ayudar al médico a determinar de qué tipo de lesión se trata. El paciente debe de describir lo que pasó, también debe decir cuándo comenzó el dolor y dar toda la información posible, como dice allí, que para que el médico pueda determinar qué tipo de lesión es. Eh, Seguidamente hace una exploración física. Por ejemplo, los daños en los vasos sanguíneos, lesiones en los nervios próximo a la zona afectada, heridas abiertas, hinchazón, hematomas, etcétera. Para verificar si hay signos de daños, como dice ahí, en los vasos sanguíneos y alteraciones del flujo sanguíneo. Los médicos comprueban los pulsos también, el color y la temperatura de la piel. Para comprobar la presencia de lesiones nerviosas, los médicos determinan si la persona puede mover los músculos normalmente y finaliza con las pruebas que ya se habían mencionado anteriormente, como las radiografías, la resonancia y la tomografía. Eh, por, por lo general, para identificar estas lesiones, los tipos de pruebas que hacen son las tomografías computarizadas y la resonancia magnética. Ahora, los síntomas de las de las luxaciones, perdón, son dolor, hinchazón, incapacidad para usar parte lesionada con normalidad, los hematomas o decoloración, posiblemente pérdida de la sensibilidad, entumecimiento o sensación anómala. En cuanto a la rehabilitación y pronóstico de las luxaciones, muchas luxaciones en este caso y lesiones relacionadas se curan bien y causan pocas complicaciones. Sin embargo, algunas no se curan por completo, a pesar de que se haya seguido el tratamiento adecuado. El tiempo requerido para que la fractura se cure oscila entre semanas y meses, dependiendo del tipo de lesión. La localización de la lesión, la edad de la persona, que también es importante, y otros trastornos presentes. Para minimizar la rigidez en las personas adultas, los médicos o fisioterapeutas recomiendan lo que es el ejercicio. El ejercicio diario que incluye ejercicios de amplitud de movimiento como de fortalecimiento de músculos y también de coordinación y equilibrio y otro, digamos, caminar. Ahora mis compañeros les van a explicar sobre las fracturas. Pues yo voy a seguir con el tema y les voy a hablar sobre qué son las fracturas. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una ruptura generalmente en el hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. El exceso de uso puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos. Las causas de las fracturas de hueso pueden ser los traumatismos, el uso excesivo y las enfermedades que debilitan los huesos. Los síntomas principales es el dolor, también puede haber pérdida de funcionalidad según el área afectada. La mayoría de las fracturas cicatrizan bien y ocasionan pocos problemas, pero el tiempo que tardan en curarse varía, dependiendo de muchos factores como la edad del paciente fracturado, el tipo y la gravedad de lesión y la presencia de otros trastornos que pueda padecer la persona que está en esta condición.
Síntomas de una fractura: dolor intenso, deformidad, la extremidad se ve fuera de lugar, hinchazón, hematomas o dolor alrededor de la herida, problemas al mover la extremidad. Los hematomas se producen cuando existe un sangrado por debajo de la piel. La sangre puede provenir de los vasos sanguíneos, del hueso fracturado, de los tejidos circundantes. Al principio el moretón que producen los hematomas se ve de un color negro y se va tomando entre verde y amarillo, dependiendo de la que se va descomponiendo la sangre y el organismo la reabsorbe. Los tipos de fracturas, que son fractura completa, el hueso se rompe en dos partes; fractura en tallo verde, el hueso se rompe pero no se separa en dos partes, es típica en los niños; fractura simple, el hueso se quiebra por una parte; fractura conminuta, el hueso se quiebra en más de una parte o se astilla; fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel; fractura cerrada, hay rotura pero no se sobresale el hueso por la piel. Las fracturas en las tres etapas que se presentan son inflamación, reparación y remodelación. En la inflamación, en la base inflamatoria, el proceso de reparación comienza inmediatamente después de la fractura. Las células del sistema inmunológico se desplazan al área lesionada para eliminar los tejidos dañados, los fragmentos óseos y la sangre extravasada y de los vasos sanguíneos rotos. Las células inmunitarias liberan sustancias que atraen más células inmunitarias, que aumentan el flujo de la sangre en la zona y hacen que entre más líquido de la zona lesionada como resultado del área alrededor de la fractura se inflama y adquiere una coloración roja y está hinchada y sensible. La etapa de reparación comienza pocos días después de la lesión y puede durar entre semanas y meses. Para reparar la fractura se forma hueso nuevo denominado callo óseo. La etapa de reparación, este tejido nuevo es blando y elástico, por lo tanto se puede dañar con facilidad y puede permitir que la fractura se mueva o se desplace. Además, no puede detectarse en las radiografías. En la etapa de remodelación, el hueso se destruye, se reconstruye y se restaura hasta una situación similar a la previa. La remodelación tarda muchos meses, el calcio se deposita en el callo, como lo que aumenta la rigidez y la resistencia, y es más fácil de ver en las radiografías conforme se restablece una forma y una estructura del hueso. Durante esta etapa, la persona afectada puede comenzar a usar poco a poco la parte lesionada con normalidad. Debe reanudar gradualmente sus actividades normales y si no puede, pues buscar ayuda de un terapeuta que le puede ayudar bastante a que se mueva con más facilidad, y también tiene que empezar a ponerse un poco de peso para ver si el hueso está generándose de nuevo. Bueno, yo le voy a hablar sobre las principales opciones de tratamiento para las fracturas, que son la inmovilización con férula, reducción abierta y fijación interna, reducción abierta y fijación externa. La férula se utiliza de forma temporal en tratamiento de fracturas y también, como mencionaron antes, en deluxaciones. Esto para permitir el proceso de consolidación del hueso y cicatrización de los tejidos lesionados. Además, este dispositivo facilita la circulación tanto venosa como linfática de la zona afectada y corrige y evita deformidades. Dependiendo del área donde es colocada la férula, también el yeso, ayuda a que éstas cumplan una función específica de inmovilización articular. Así que cualquiera que sea la que sea aplicada se cumplirá la misma función, que es poner límites a la movilidad del segmento lesionado. A diferencia del yeso, la férula se puede ajustar y retirar por el mismo paciente, haciendo de este un dispositivo fácil de usar. Siguiente. En la reducción abierta y fijación interna se hace una incisión sobre el hueso fracturado, mientras el paciente se encuentra sin sentir dolor. Esto es porque está bajo una anestesia general o local. Se coloca el hueso en la posición correcta y se fijan los tornillos, clavos o placas al hueso o dentro de este, ya sea de forma temporal o permanente. Se ligan o cauterizan los vasos sanguíneos que se hayan lesionado. Y si se hace un examen de la fractura y muestra que la persona ha perdido parte del hueso como resultado de la fractura, esto sí, principalmente si hay un espacio entre los extremos quebrados, el cirujano, ortopeda, doctor que está atendiendo a la persona
puede decidir que es necesario hacer un injerto de hueso para evitar que se retarde el proceso de consolidación. Si el injerto no es necesario, la reparación de la fractura puede hacerse a través de tres métodos. En el primero se atraviesa la fractura con uno o más tornillos para sostenerla. En el segundo se coloca una placa de acero con tornillos insertados en el hueso. Y en el tercero se introduce un clavo de metal acanalado con huecos por uno de los extremos a lo largo del hueso y se pasan los tornillos a través del hueso y el hueco del clavo. En algunos casos es necesario hacer una reparación microquirúrgica de los vasos sanguíneos y de los nervios después de este tipo de estabilización. Y al final de este proceso solo se estudia la iniciación de la piel de forma usual o natural. La ventaja de la fijación interna es que generalmente permite la movilización temprana y una consolidación más rápida del hueso. Y no es necesario ni recomendable por motivo alguno retirar el aparato de fijación interna a menos que cause problemas. El pronóstico a largo plazo es, creo que de los mejores, los tres métodos. Y el tiempo de permanencia en el hospital depende de diversos factores, tales como la condición del hueso, si se presenta alguna infección, el estado de irrigación sanguínea y nerviosa y la presencia de otras lesiones. Siguiente. Y como último tratamiento está la reducción abierta y fijación externa. Esta requiere de una operación quirúrgica para reparar la fractura y colocar un aparato para la fijación externa del miembro fracturado. Este aparato es un marco externo que sostiene el hueso y lo mantiene en la posición correcta mientras se consolida. Por lo general, esta técnica se aplica a las fracturas complejas que no pueden repararse por medio de la reducción abierta y la fijación externa. Este método se utiliza en las fracturas de mayor nivel o las más complejas. Mm, ya, ahora seguirán hablando sobre los esguinces. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los esguinces. Los esguinces son, los esguinces son una torcedura o una lesión de los ligamentos que unen dos huesos que forman una articulación. Estos ligamentos están formados por fibras muy resistentes, pero cuando se fuerzan hasta el límite o realizan un movimiento muy brusco y en exceso, la articulación duele y se inflama. El tratamiento en la siguiente. El tratamiento inicial incluye reposo, hielo, compresión y elevación. Los esguinces no graves o leves solo se tiene que tener reposo en casa, pero sin mucho de hielo y compresión, simplemente con reposo. Y los esguinces graves requieren cirugía para reparar los ligamentos desgarrados. En los síntomas, algunos de los síntomas varían, pero siempre deben de tener en cuenta que estos dependen según la gravedad de la lesión. No es en todos casos. La mayoría son dolor de muscular o rigidez, hinchazón, moretes, cambios de color en la piel, eh, em, capacidad limitada para mover las articulaciones, no se pueden forzar, y escuchar como un crujido en el momento de la lesión o al momento de mover la parte el lugar lesionado. Algunas de las causas de una articulación es cuando eh, se- uno hace una posición muy antinatural o gira o salta desde una distancia muy alta o hace deportes o actividades que incluyen giros o movimientos bruscos, pero el pie permanece en su lugar. Es cuando solo se mueve el cuerpo y no los pies, y eso hace que se dé como en la imagen, que el pie se haga de lado.
También otras causas para el tobillo, en otras circunstancias, es que en el tobillo, cuando se camina o se hace ejercicio en superficies muy desniveles, que no son planas, sino que son como para abajo, uno hace un mal salto y el pie se va de lado. Y puede ser que sea una lesión muy leve, que solo sea el dolor, o puede que se haya una fractura. En las rodillas, cuando se hace algún giro en una actividad atlética, en la muñeca cuando se cae sobre la mano extendida, que también hace un salto o sí, un salto muy brusco, entonces cae con la mano en el piso y eso causa que la muñeca puede que solo salga lastimada e hinchada y que duela, o puede que esta sea una lesión grave, se quiebre. Y el pulgar, eh, cuando uno hace práctica de esquí o algún deporte que tenga que ver como con el tenis de mesa, eh, sí, movimientos que tengan que ver mucho con las manos, boxeo también. Uno puede ser, por ejemplo, en el boxeo uno se tiene que poner vendas, ya que al momento de pegarle al saco uno puede hacer un movimiento o no calentar antes, y uno hace un movimiento al pegarle y eso puede hacer que se quiebra algún dedo. Y ahí va a ocupar o cirugía o que solo le mantengan como el yeso que le ponen si solo es una esguince leve. Eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Casey Hernández. Yo les vengo a hablar un poco sobre la clasificación de los esguinces y en contexto les voy a decir que un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentra alrededor de una de las articulaciones. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos se estiran demasiado o presentan una ruptura, la articulación duele y se inflama. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los esguinces son un problema muy común usualmente, por lo general se dan en el tobillo, pero también se pueden aparecer en los dedos del pie debido a un golpe en la mano, en la parte de la muñeca, en los codos o incluso en las rodillas, en todos los lugares donde esté involucrado un ligamento y una articulación. Bueno, hablaremos de la clasificación. En el primer puesto tenemos el esguince grado 1, que se dice que el grado 1, el esguince grado 1, eso ocurre cuando se compromete de una manera leve el ligamento microdesgarrador. Los pacientes refieren poco dolor, acompañado de discreto edema, y finalmente no hay pérdida de la funcionalidad, no hay dificultad en la marcha. ¿Qué quiere decir? Es el más común y se caracteriza por una distensión o rupturas microscópicas del ligamento. Puede tratarse en casa y en la mayoría de los casos las personas afectadas pueden seguir realizando los movimientos completos, ya que el dolor es breve y la inflamación es ligera, pero aún así este se debe tratar. ¿Cómo debería de ser tratado? Con aplicación de hielo en la zona afectada, descanso y movimientos de bajo impacto. La recuperación puede llevar algunos días. A continuación les hablaré del esguince grado número 2. Dice que el esguince grado número 2 se encuentra un daño de menos de 50% del ligamento. El paciente presenta dolor moderado, sensibilidad al tacto y puede presentar equimosis acompañado de una marcha dolorosa con pérdida funcional.
¿Qué quiere decir esto? Que el esguince de grado 2 consiste en la ruptura parcial o total de los ligamentos. La articulación no permite realizar movimientos normales a causa de la inflamación y el dolor es más intenso. En ocasiones puede aparecer hematomas en la zona. Pero ¿cómo debería de ser tratado un esguince de grado 2? Se recomienda que los mismos tratamientos para el esguince de grado 1, pero también es necesario acudir a un especialista que evalúe el grado de la lesión y descartar la oferta. Si quieres una recuperación rápida, en este caso es prudente acudir a un especialista que aplique distintos métodos de rehabilitación para que en algunas sesiones estés totalmente recuperado. Sesión, les voy a hablar del esguince de grado 3. El esguince de grado 3 se encuentra un daño, esguince de grado 3. Se aprecia la lesión completa del ligamento. En este se aprecia una lesión completa del ligamento. El paciente refiere un intenso dolor, aunque en algunos autores refieren que no siempre se presenta por la denervación secundaria a la extensión severa de la lesión. Gran edema. Siempre hay equimosis, dificultad marcada para la marcha y pérdida de la funcionalidad articular. ¿Qué quiere decir esto? Que el esguince grado 3 es el más grave. La principal característica es que no puede apoyar la zona afectada, ya que sea el tobillo, la rodilla, la muñeca, etc. Aquí se produce una ruptura completa del tejido. Esto significa que tu articulación no puede moverse a plenitud. ¿Cómo debe de ser tratado? Es necesario acudir con un especialista para descartar la necesidad de un procedimiento quirúrgico. Algunos fisioterapeutas utilizan las técnicas para acelerar la recuperación y de esa manera puedas volver a tus actividades de siempre. El tiempo de recuperación depende. Ahí, por favor. El tratamiento para un 15, existen muchas discusiones sobre cuál es el tratamiento indicado que debe tener cada paciente, pero sí se sabe que debe tenerse en cuenta la clasificación de severidad, en especial en el 15 de grado 3. El 15 tiene 3 grados de gravedad, que el 1, el 2 y el 3. En el 15 de grado 2 y el 3 presenta un poquito más dificultad. En el grado 3, la dificultad o la gravedad del 15 es bastante mayor, donde requiere un cuidado más, más adecuado, porque es una fractura que tiene su nivel de dificultad es bastante mayor. Siguiente. En el estudio realizado por IMINS es una revista que se dedica al estudio de, de casos de salud. Recomienda el tratamiento funcional como la mejor opción tanto en esguinces mediales como laterales. Este tratamiento consiste en 3 fases. La primera etapa es la aplicación del protocolo RIGHT, por sus siglas en inglés, la R de REDS, que significa descanso, la cual dura 24 a 48 horas, en la que se le indica al paciente utilizar muletas y no apoyar el pie. Esto cuando un esguince es bastante menor, no tiene la gravedad no es bastante, sino que se le indica al paciente que mantenga el descanso y no apoyar el pie sobre el suelo, utilizando muletas para no agravar el problema. Siguiente. Ice de hielo. Se debe colocar en el sitio afectado de 15 a 20 minutos por lo menos 3 a 4 veces al día. La principal función es disminuir el edema, vasoconstricción y atenuar el dolor al disminuir la conducción nerviosa.
Con el hielo lo que se hace es bajar el edema. El edema es la hinchazón que puede producir un E15. Cuando el edema es leve, con un poco de hielo, aplicándolo sobre la zona varias veces al día, se puede disminuir o mejorar el 15. Siguiente. Compresión. En esta se puede utilizar desde vendaje elástico hasta férula o bota de yeso. El vendaje elástico es bueno, pero la recuperación es lenta y produce inestabilidad. En este tipo de 15, lo que se suele hacer es vendar la zona donde se produjo el 15. Con esto evitamos que esa zona afectada no tenga más movimiento brusco, sino que se puede fijar con una férula o bota de yeso. Esto es lo que impide que el movimiento de la zona y así se puede afectar de una forma mayor. Siguiente. Y por último, la E de elevación, que implica elevar la pierna afectada por encima del nivel del corazón, esto para buscar el mismo mecanismo de la compresión. Esto, igual que lo anterior, esto busca que el pie no tenga un movimiento inadecuado para que no pueda producir más dolor sobre la zona afectada o no la pueda afectar más. Siguiente. Esa era la primera fase. En la siguiente, la segunda fase se inicia a las 48 horas ocurrido el 15 de tobillo, en la cual se hacen ejercicios isométricos que pueden ser en inversión, eversión, flexión dorsal y flexión plantar, que se realizan en el paciente sentado descalzo con los pies apoyados, el cual debe realizar flexión dorsal ligera del tobillo y aplicar una fuerza con la parte externa del pie contra el objeto estático, que puede ser la base de una mesa, mantener 5 segundos y volver la posición inicial. Esto ya es transcurrido las 48 horas, que el paciente ya puede hacer movimientos para que el E15 se vaya recuperando. Y la fase final es la de entrenamiento y los criterios a seguir porque son que el paciente tenga un rango de movimiento completo, nulo dolor y 80% de fuerza comparada con la extremidad contralateral. Aquí lo que se le indica al paciente es que ya pasado todo ese tiempo, él puede hacer ejercicio con la zona afectada. Esto para ya ir mejorando esa zona y que el dolor vaya desapareciendo y la movilidad natural del tobillo pueda regresar a su origen. Complicaciones. Los pacientes que presentan esguince de tobillo pueden tener discapacidad a largo plazo, en mayor o menor medida, dependiendo de la clasificación del grado, siendo mayor en los esguinces de grado 3, presentando dolor residual en el 30,2%, inestabilidad en el 24% y crepitación en el 18%. Los pacientes van a presentar esto grado de complicación dependiendo del grado que tenga el 15. En el 15 de grado 3, lo que se indica es que obtenga más reposo, ya que la movilidad prácticamente se pierde por parte del pie y la persona no puede caminar. En algunos casos, la gravedad de este puede llevar a cirugía o trato ya realizada con un médico. Y solamente.